Bienvenidos a Ventana Sanmartiniana, un espacio del área de proyección social de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. El día de hoy vamos a tratar un tema delicado y un tema que sobre todo preocupa mucho a la ciudadanía y también a las autoridades. Y es por eso que hoy vamos a abordar el tema medidas y lucha contra la delincuencia. ¿Qué porcentaje de pobladores en algún momento de su vida diaria han sufrido o han sido víctimas de algún hecho delictivo? ¿Qué medidas se están tomando en consideración para poder reducir este porcentaje de hechos delincuenciales en nuestra ciudad, en la región Arequipa? Todo ello lo vamos a conversar con nuestros invitados, y para abordar este tema tenemos al el general PNP Enrique Blanco, la doctora Ana Cecilia Cordero y el coronel Milton Rondón, quienes nos van a dar a conocer cuáles son estos lineamientos y sobre todo qué debemos hacer los ciudadanos respecto a este tema tan delicado. Bien, nosotros vamos a iniciar con nuestra transmisión. Preparen sus interrogantes luego de escuchar a cada uno de nuestros expositores. Eric Lazarte, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo también para todos nuestros invitados y para las personas que ya están conectándose a través de las redes sociales y a través especialmente de nuestro canal de YouTube. Y efectivamente es un tema que siempre que vivimos unas campañas políticas se promete, pero que en la práctica no se logra solucionar. Pasan los gobiernos incluso. Hemos tenido un presidente hasta hace algunos años, como fue Ollanta Humala, que se pensaba que podía solucionar el tema porque estaba vinculado a las Fuerzas Armadas, pero ni así se solucionó el tema de la seguridad. Es algo más profundo, entonces pasa por un tema de políticas públicas. Eso lo vamos a estar conversando hoy día con nuestros invitados y seguro llegando a las respuestas que necesitamos y que la población necesita básicamente para tener la tranquilidad de manejarse socialmente. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestro webinar Medidas y lucha contra la delincuencia. Vamos a presentar al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, y buenas noches, Eric. Nuestra bienvenida al coronel Milton Rondón, a la doctora Ana Cecilia Cordero y al general Enrique Blanco, que creo que definitivamente es un panel de lujo para tratar un problema que está agobiando muy fuerte realmente al Perú, no solo ahora, ¿no?, sino a través de todos los últimos años que nos ha tocado vivir. Creo que salimos de una etapa bien crítica que fue el terrorismo, y del terrorismo hemos pasado realmente a un problema donde la inseguridad ciudadana es una de las características fundamentales que hemos tenido en los últimos tiempos. Ahora, yo creo más que nunca lo sentimos y lo vivimos realmente porque la incapacidad e ineficiencia del gobierno se han puesto evidentes en muchos sectores y fundamentalmente la inseguridad por la situación, creo, tan particular que está viviendo el Perú. Creo que en estos momentos hablar del Perú es hablar realmente de algo que para todos nos preocupa: inestabilidad. Y una inestabilidad total que se ha puesto de manifiesto con un gobierno que creo que ha puesto no solo de manifiesto su incapacidad, sino la forma tan irresponsable con que se está manejando la política actualmente. Y la inseguridad se ha puesto y se ha agudizado de una manera muy fuerte, y definitivamente creo que vale la pena analizarla por personas que están ligadas directamente a este problema y donde tenemos que escuchar los puntos de vista que ellos nos van a dar para tener una idea clara de qué es lo que estamos viviendo en este momento. Así que, Lorena, te doy la conducción para que tú puedas seguir con el programa. Muy bien, muchas gracias, doctor, por dar a conocer estas palabras de introducción y sobre todo poner en contexto el tema que el día de hoy vamos a desarrollar. En la pantalla va a aparecer un cronómetro de 20 minutos, que es el tiempo asignado para el general Enrique Blanco, el ex jefe de la tercera región policial. General, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, Eric. Agradeciendo al doctor Jaime Mujica Calderón por esta oportunidad
de poder dirigirme a los oyentes y participantes de este importante evento. Un saludo a la doctora Ana Cecilia Cordero Echenique, al coronel Rondón Ramos, Milton, con quien tuve el placer y gusto de trabajar y compartir experiencias como mi jefe de inteligencia en la Dirección Regional de Arequipa. Efectivamente, como dijo Eric, dijo el doctor Jaime Mujica, estos son políticas públicas que ya están contempladas dentro de lo que fue el Acuerdo Nacional y luego que también está contemplada como objetivo nacional la seguridad, ¿no? Y el problema también, como el otro, de las drogas. La institución encargada constitucionalmente de mantener el orden público, prevenir la comisión de delitos, combatir la delincuencia e investigar también la delincuencia de acuerdo al artículo 176 de la Constitución, es la Policía Nacional. Entonces, si esa institución del Estado tiene esa responsabilidad constitucional, lo menos que debemos hacer es respetar a la institución, fortalecer a la institución. Pero no, vemos que a través de los diferentes y muchos gobiernos que yo tengo conocimiento de que egresé al Pérez en el año 1980, los gobiernos de turno lo que buscan es siempre someter a la policía. Y entonces vienen con ¿por qué someter a la policía? Porque la policía, pues, como digo, tiene también la función de investigar los delitos. Entonces, buscan someterla imponiendo comandos y hemos visto los diferentes gobiernos, lo primero que dicen como campaña política es: vamos a reestructurar, reforma policial, y hemos pasado, yo creo que cada gobierno es una reforma policial nueva. Pero como le digo, con el único objetivo de someter a la institución, nombrar nuevos mandos y nuevos comandos. Que lo vemos en la información abierta, ¿no? Se nombran, se cesan oficiales, empezó con el gobierno de Alan García las famosas invitaciones al retiro para renovar los cuadros y se pasan renovando los cuadros, entonces no le das una continuidad profesional ni le garantizas el trabajo a un funcionario del Estado, a diferencia de otras instituciones, a un funcionario del Estado que desde los 16, 17 años ingresa a una institución, ¿no? Y es formado, capacitado, especializado, y hasta llegar a la etapa del doctorado, que es la investigación. O sea, llegar hasta el curso de Centro de Altos Estudios Nacionales, policiales. Entonces, se tiene que fortalecer entonces esa organización a través de personal idóneo. Entonces, como digo, comenzaron las famosas reorganización de la policía, comenzamos, ¿y cuál es el resultado? Lo estamos viendo. Y cada día, como dice el doctor Jaime Mujica, es para peor. Fue el gobierno de Alan García que también integró a la policía bajo un concepto de administrar mejor los recursos, bajo un concepto de tener una sola policía, pero yo particularmente creo que como en la empresa privada, la competencia es lo que hace supervivir y superar a las organizaciones. Antes existía una Guardia Civil encargada de prevención e investigación, existía la unidad especializada, también existía la Policía de Investigaciones, y existía la Guardia Republicana, que tenía más una función de seguridad, de investigación o de prevención, que son los pilares y las columnas donde descansa la seguridad ciudadana, ¿no? Previenes a través de participación activa de los ciudadanos, de los vecinos, e investigas cuando ya se comete el delito. Entonces, si vamos a tener, reitero, una institución que no fortalece, y vemos, por ejemplo, en el actual gobierno, que es el escenario actual, y cambian ministros, o sea, en forma permanente, y estos ministros
lo primero que hacen es cambiar al comandante general, muchas veces incumpliendo las normas, incumpliendo las leyes, buscando afinidad con el que va a comandar a más de 150.000 efectivos. Ahora, la Policía Nacional es una fuerza que tiene enemigos, sino lo que hace la Policía Nacional, a diferencia de las Fuerzas Armadas, es combatir la delincuencia. Es un tema de lucha. Y entonces hay muchas interpretaciones sobre el actuar delincuencial, ¿no? Lo primero que vemos en las noticias es el incremento notable y la impunidad que se envía a los ciudadanos y la impunidad que los delincuentes tienen para actuar. Entonces, hay otro factor importante, que es que si estamos en una verdadera situación de emergencia, como lo hemos tenido, por ejemplo, con esta pandemia, los operadores de justicia deben lo primero que hacer, y lo dice la ley, o sea, lo importante también que sepan los ciudadanos es que existen las herramientas, existen los instrumentos necesarios para poder asumir el rol constitucional que tiene la policía. Entonces, las autoridades democráticamente elegidas, como son los gobernadores, o los alcaldes provinciales y distritales, participan activamente y deberían solicitar rendición de cuentas a efecto de evaluar a los operadores de justicia respecto al incremento de la delincuencia en la jurisdicción, ¿no? El gobierno regional a través del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, la municipalidad provincial a través de la Dirección Provincial de Seguridad Ciudadana y así hasta a nivel distrito. Entonces, de esa manera, si declaramos la emergencia y vemos, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde son las fallas? ¿Por qué la reiterancia, la habitualidad, la constante forma de acción de los delincuentes contra los ciudadanos? ¿Y por qué no se produce pues las detenciones? Otro factor también es que hay que aprender y comprender que la policía hace uso de la fuerza pública, de acuerdo a la ley, pero esa fuerza pública que emplea para poder someter a la otra parte tiene que ser superior, porque si ambos tenemos, por principio de física, 10 kilos de fuerza contra 10 kilos de fuerza, vamos a llegar a un empate. Entonces, el policía tiene que hacer uso mayor de la fuerza para someter al infractor, a que comete un delito. Y muchas veces eso es mal interpretado por algunas autoridades, lo hemos visto ahora último, inclusive con una acusación por parte de la fiscal de la Nación contra el presidente Merino, contra el premier y contra el ministro Gastón Rodríguez Limo. Hemos visto que se les ha denunciado por dolo eventual. Lo conversaba el otro día con un abogado y dice, ¿qué cosa es el dolo eventual? Bueno, el dolo eventual es que tú debes prever que tu acción puede acarrear un daño. Eso se puede dar, pues, digamos, en el caso de un ingeniero, ¿no? Que sabe que tiene que utilizar cierto material, cierta calidad de material, y no lo utiliza, y por el contrario, utiliza mala calidad. Entonces, en cualquier momento eso puede colapsar, ¿entiendes? Entonces, eso es un dolo eventual. Pero yo como policía, indudablemente cuando formulo una orden de operaciones o un plan de operaciones, lo que voy a tener en esta lucha es enfrentarme, ¿no? Enfrentarme a, cuando tema de orden público o tema con cualquier delito, enfrentarme a otra persona que indudablemente yo no sé cómo puede actuar. Inclusive, cuando nos enseñaban en la escuela la aplicación de la ley, los instructores nos decían, ustedes ni siquiera se deben confiar del borrachito, el vecinito alcohólico habitual, porque tú no sabes ese día cómo puede reaccionar. Tú lo puedes ver todos los días borrachito, no pasa nada, pero tú no sabes cómo puede ver. Entonces, uno siempre tiene que estar listo para poder actuar contra esa fuerza. O sea, actuar contra esta persona que tiene una conducta atípica y en perjuicio de los ciudadanos. Por eso, en esa idea se envían mensajes
que limita el uso de la fuerza por parte de la policía. Limita el uso de la fuerza, porque el día de mañana el jefe de región tiene que hacer una operación policial y dice, hay un bloqueo de la vía, voy a enviar personal policial y A o B resulta un muerto, entonces ese jefe de región también va a resultar denunciado. Entonces todo el mundo va a resultar, entonces ¿qué hacemos? Entonces no hacemos nada, nos cruzamos de brazos y que la población enardecida o los delincuentes hagan lo que quieran, ¿no? Eso no es la idea. La idea es que se tiene que hacer y presagiar escenarios, se tiene que hacer y presagiar escenarios, pero no puedes imputar lo eventual pues en el cumplimiento de una función, ¿no? Entonces, esa es la situación que preocupa y que en cierta forma limita la forma de acción de la policía al enfrentar a la delincuencia. Hemos visto casos, por ejemplo, en Chiclayo, un policía bate a un delincuente y hay algunas personas, o sea, la fiscalía lo acusa al policía porque dice, ¿por qué disparó a matar? Oye, si yo tengo un enfrentamiento donde la otra persona me dispara, es lógico que yo tengo que reaccionar, pues, y cuidar mi vida. Y más aún, entonces, creo que algo se acopla, creo, ¿no? Lorena. Ya está solucionado, ya está solucionado. Entonces, y ese policía, o hay otras tesis de los fiscales que dicen, oye, ¿y por qué en vez de dispararle al pecho, no le disparaste a la pierna? Oiga, o sea, ¿y tú qué crees? Que si yo le disparo a la pierna y le doy en la aorta femoral, igual se va a morir. Entonces, no se puede encasillar, no se puede limitar, ¿no? No se puede limitar, en cierta forma, atando a la policía con mensajes de que no debe actuar, Por el contrario, se debe respaldar, indudablemente, si hay un exceso o un abuso, ahí procede seguir los protocolos, ¿no? Porque lo primero que nos enseñan en la escuela también a nosotros es la cartilla de derechos humanos. Nosotros leemos la cartilla de derechos humanos, el fin supremo es la persona humana, esa es nuestra razón de ser, pero ya cuando ese sujeto, pues, que comete un acto ilícito y atenta contra mi vida, atenta contra la persona o atenta contra otra persona, probablemente tiene que ser reducido, pues. Si no, enviamos mensajes de impunidad. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos herramientas, lo digo. Se captura un delincuente, un flagrante delito. Inmediatamente por el monto, por esto, se le cita, y aparte que en las cárceles hay otros problemas, ¿no? Hay hacinamiento, carcelario, todo. Pero ese que se sale en presencia de la víctima y de la policía y sale al día siguiente o a las horas, no, por el monto que no constituye. ¿Qué mensaje envías? Y ese sinvergüenza dice, no te preocupes que ahorita salgo. Entonces, tenemos que ver la habitualidad, la reincidencia, pero para solucionar todos esos problemas, se debería, como decir, decretar estado de emergencia a los operadores de justicia. El presidente de la Corte Superior, el presidente de la Junta de Fiscales, el jefe de región policial, comenzar a trabajar y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa sensación, no sensación, sino es la realidad? La realidad, sales y te roban, te maltratan, subes un taxi en Arequipa y te secuestran. Y de repente vas a la dependencia policial y te tienes sentado 1, 2, 3, 4, 5 horas y nadie resuelve nada, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mensaje que hacemos? ¿Qué es lo que está fallando? Pues, ver qué casos se presentan, llamar inclusive a las víctimas para solucionar y en qué momento, o sea, no se continuó con los procedimientos y por qué se logró la impunidad, o en todo caso, si el actuar de la policía fue negligente, ¿no? Yo siempre he dicho que a veces me lleva a una comisaría y digo, ahí viene usted delito, ¿qué ha hecho al respecto, señor oficial? No, ya comunicamos al fiscal. Ah, ya. Y usted va a esperar que el fiscal le diga qué tiene que hacer en vez de usted inmediato, porque el tiempo que pasa, verdad que huye, aislar la escena del crimen, buscar evidencias, perennizar, evitar que sea contaminada, buscar impresiones, huellas, eso es lo que tiene que hacer. Diligencias, y entonces preguntar, ¿y quién estuvo acá? Interrogar y comenzar con esa dinámica de investigación. No, acá hay muchos policías, aunque la ley no lo dice,
que dicen, no, mientras el fiscal no me diga qué hacer, yo no hago nada. No es así. Se comete la investigación preliminar, no tiene nada que ver con la investigación preparatoria, que es de carácter legal. La investigación preliminar la hace el policía, y el policía tiene que ir al lugar, comunica al fiscal, había un asesinato, voy al lugar, investigo, hago las diligencias. ¿Por qué? Porque tengo 24 horas por la flagrancia para actuar, e intervenir, buscar todas las evidencias y pruebas y detenciones, todo. ¿Entiendes? Pero eso no se da. No se da, ¿por qué? Primero, como digo, y dije antes, la inestabilidad en los mandos, inestabilidad en los cuadros, excelentes oficiales, como el mismo coronel Milton Rondón, que pasaba al retiro, un excelente investigador. O sea, ¿por qué vas a cortar la carrera de un oficial? ¿Por qué vas a hacer una de las pocas instituciones que cada 5 años que entra un gobierno, bueno, que ahora los gobiernos duran menos, 3 años, 2 años, y ojalá menos todavía, vemos que lo primero que hacen es cambiar el ministro nuevo comandante general, invitaciones a retiro, y después estamos que le faltan policías. Ya, no tiene sentido, no tiene razón. Estamos totalmente yendo rumbo a la deriva, al incontrol, y como digo, ¿no? Si van a seguir responsabilizando a los policías pues, por actuar o en cumplimiento del deber, lo que va a hacer el policía es lógico, pues, ya no actúo. Dejar pasar, y viviéramos pues en el caos absoluto, ¿no? Y veríamos pues cada cual se defiende como cree conveniente. Y son cosas, como digo, que se pueden solucionar. Aquel funcionario y servidor público, su nombre lo dice, servidor público. El hecho que yo sea jefe de región, que el hecho que yo sea autoridad, no implica que estoy por encima del ciudadano. El que me paga mi sueldo es el ciudadano, al que tengo que defender al ciudadano y tengo que cumplir mi trabajo con el ciudadano. Esa es la razón de ser. A veces acá seguimos todavía confundiendo roles, y muchas autoridades se creen, no, el comisario no atiende a tal hora, el hecho. No, señor. Si estamos en emergencia, estamos en emergencia. Está aumentando la criminalidad, ya pues nos ponemos todas las fuerzas y las ganas necesarias para comenzar a operar y no dejar pasar los días y seguir enviando este mensaje de que se puede cometer delito en el Perú y los procesos siguen y siguen. ¿Por qué? Porque la investigación preliminar que tiene que hacer la policía muchas veces no la hace o la hace en forma deficiente. Entonces, estos son algunos conceptos que quería vertir y agradezco la oportunidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted, general Enrique Blanco, por la explicación, por la aclaración y sobre todo la experiencia que usted tiene con la región Arequipa, porque conoce esta realidad, porque sabe perfectamente la problemática que existe y las medidas que hay que tomar. Bien, continuamos nosotros con el webinar Ventana Sanmartiniana. Estamos tratando el tema medidas y lucha contra la delincuencia. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Quién tiene que tomar las decisiones? ¿Cuándo tienen que tomar las decisiones? ¿Y por qué se tienen que tomar decisiones en este tema? Justamente vamos a conversar ahora con la doctora Ana Cecilia Cordero Echenique, fiscal provincial en prevención del delito. Doctora Ana Cecilia Cordero, un gusto tenerla en Ventana Sanmartiniana y escucharla igualmente para todos nuestros seguidores. Buenas noches, el tiempo es de usted. Buenas noches, Eric. Muchas gracias. Bueno, mire, lo que me parece interesante de lo que dice el general es que refleja un poco el conflicto que hay a nivel nacional, pero no en Arequipa, respecto a la forma de trabajar del nuevo Código Procesal Penal entre las relaciones de la policía con la fiscalía. A partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la conducción de la investigación de hechos ya cometidos como delito está a cargo del fiscal como director de la investigación y de la policía como órgano ejecutor. Nosotros en Arequipa hemos logrado, desde el tiempo del general Blanco, que él estuvo acá, hasta ahora con el general Sanabria, una buena sinergia en lo que es el trabajo entre fiscalía y policía, para poder enfrentar el tema de la investigación de la delincuencia, ¿no? Sí tenemos problemas de parte de la participación ciudadana, porque un proceso penal, que es ya
la culminación de un caso en el que ya hemos llegado a una situación de alarma social y tiene que haber una respuesta punitiva del Estado, requiere que la víctima, que el agraviado en este nuevo modelo también actúe de manera activa para acudir al juicio. Entonces, a veces nos encontramos, por referencia de mis colegas penales, con investigaciones que son bien llevadas a nivel de la policía y la fiscalía, pero en las cuales cuando se llega al juicio, el agraviado ya no se presenta, ya no quiere participar. Entonces, un punto en el que yo quiero hacer incidencia, porque esto que es el tema de la delincuencia, tiene que ver también con que, como lo decía el general, la respuesta debe partir empezando desde lo que es la prevención. Y el primer punto de la prevención, y ustedes como ente educativo estarán de acuerdo conmigo, con más razón, parte por la educación. O sea, la educación ciudadana es un tema muy importante que tiene necesidad de ser reforzado en nuestra sociedad peruana. Nosotros no estamos preparados como ciudadanos para responder frente a nuestras obligaciones y también para hacer ejercer nuestros derechos. Y es por eso que muchas veces somos víctimas de situaciones delictivas y no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo acudir. Nos tomamos el derecho penal como venganza privada y el derecho penal no es venganza privada. El derecho penal es la última razón, a lo último a lo que se debe acudir para solucionar un conflicto social. Entonces, lo primero, en el nivel de mejorar los índices de seguridad ciudadana, empieza por educar adecuadamente a la población para que conozca cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son las consecuencias de un accionar delictivo. En segundo lugar, es el tema de la prevención propiamente dicha, que es la labor que hacemos nosotros como Fiscalía de Prevención del Delito, que ya pasa por detectar situaciones de riesgo inminente de comisión de hecho delictivo en la sociedad. Y en eso, Eric, lo que hay que resaltar es que últimamente lo que notamos es que hay una mayor tendencia de la población a solucionar los conflictos que antes tenía que solucionar en la vía privada, conflictos entre vecinos, conflictos entre familias, para llevarlo al campo del derecho penal. Entonces nosotros hemos visto incrementado bastante nuestro trabajo en prevención, sobre todo en Arequipa, en lo que es conflictos derivados de delitos de usurpación. O sea, toda la realidad en la cual vivimos condiciona también a la existencia del delito y de la inseguridad ciudadana. Toda la actuación de las autoridades políticas también tiene una influencia sobre la seguridad ciudadana. Por eso se habla de políticas públicas. Por ejemplo, en Arequipa, lamentablemente, en los últimos 20 años ha habido una política pública de favorecer, entre comillas, las invasiones de terrenos. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A que se incrementen los casos de usurpación, porque se han ocupado muchos terrenos del Estado y ahora las asociaciones ya no se pelean por ocupar el terreno, sino por quitarse las unas a las otras. ¿Qué nos crea eso? Un incremento en la inseguridad ciudadana, porque nos crea incrementos de reportes de delitos de lesiones, intentos de usurpación, incluso de robos agravados al interior de estas asociaciones, o tráfico de terrenos, que es algo muy, muy frecuente. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo la política pública influye sobre la seguridad ciudadana. Una siguiente línea también de trabajo en lo que es la prevención del delito tiene que ver con lo que es la sensibilización de la población desde los niños, que son el sujeto más importante, creo yo, porque son los que son más proclives a aceptar o a adoptar lo que nosotros les damos como sugerencia, hasta el ciudadano mayor de edad, ¿no? Entonces nosotros orientamos nuestro trabajo desde esta política nacional del Ministerio Público, acciones de sensibilización, de trabajar directamente con la población para que conozcan qué delitos son los más frecuentes. Por ejemplo, en Arequipa, como decía el general, había una época en que había una gran incidencia de asaltos en taxis, violaciones en taxis, robos en taxis. Entonces ahí se ha trabajado una campaña para que la gente no tome taxi de cualquier empresa, registre la placa con la que está saliendo, mande un mensaje a su familiar, estoy saliendo en el taxi tal. Esa es una opción, por ejemplo, una forma de intervención. Otro nivel alto que tenemos ahorita en Arequipa y en el que recién estamos trabajando es el tema de la violencia contra la mujer y los demás integrantes del grupo familiar, que es un nivel muy alto que existe en la ciudad. Si usted le pregunta a cualquier efectivo policial, ¿cuántos casos tiene usted de violencia, lo que antes se decía violencia familiar, que ahora es violencia contra los integrantes del grupo familiar? Le va a decir que ese es el mayor número de casos que tiene en su comisaría. Después vendrán los delitos contra el patrimonio, los delitos contra la violación, contra la libertad sexual, pero los más que hay son los delitos de violencia intrafamiliar o a nivel de violencia intrafamiliar contra la mujer o contra cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que trabajar este campo que le decía de nivel de prevención a través de la sensibilización, a través de la difusión de cuáles son los mecanismos para acudir en casos de violencia intrafamiliar. Y esa es una labor que ha tenido bastante impacto que está teniendo ahora en estos últimos 2 años, a partir de la pandemia. Acá en Arequipa se han creado fiscalías especializadas en violencia contra la mujer,
son 4 despachos corporativos, y ustedes habrán visto que hay bastantes charlas del Ministerio de la Mujer, de las municipalidades que están incidiendo en este tema. Por eso les decía, una parte de la prevención que ayuda a la seguridad ciudadana es tener ciudadanos bien informados sobre cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer. Porque resulta que muchas veces la gente quiere acudir al derecho penal para defender, por ejemplo, vulneraciones que corresponden al derecho constitucional. Cualquier vulneración a un derecho no necesariamente es un delito. Y tampoco podemos sobrecargarnos de casos de denuncias que no tienen sentido, porque como dice el general, no tenemos ni suficiente policía, ni suficiente fiscalía para estar atendiendo denuncias que no tienen un nivel de probabilidad de éxito. Entonces, en ese sentido, la educación de la población para saber cómo hace valer sus derechos y cómo cumple con sus obligaciones contribuye a la seguridad ciudadana. Y en un nivel ya más directo, en la labor de las fiscalías de prevención del delito aquí en Arequipa y a nivel nacional se ha reestructurado. Nosotros desde antes del inicio de la pandemia, justo unos cuantos días del inicio del estado de emergencia, hemos reestructurado, la Fiscalía de la Nación ha reestructurado este sistema para que tengamos un coordinador nacional. Entonces, la labor de las Fiscalías de Prevención del Delito ahora, en todo el Perú, ya no es una labor como estaba constreñida antes a acompañar a los actores, llámese municipalidad, llámese policía, en sus labores propias, sino en realizar una prevención más inteligente, más estratégica. Por ejemplo, tenemos ahorita la proximidad de las fiestas de Halloween, fiesta de la canción criolla. ¿Qué estamos haciendo? Pidiéndoles a las municipalidades que nos identifiquen cuáles son los locales que ellos ya detectaron previamente como sitios donde hay posible riesgo de comisión de delito de violación de medidas sanitarias y de violación o de violencia y resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad. Nosotros les iniciamos un procedimiento, los citamos, los exhortamos, y ya la labor de fiscalización, de participar en el operativo, que es una función que cumple cada autoridad. Como decía el general, el mantenimiento del orden público es una función de la policía. Es la policía la que tiene que acompañar en este proceso, por ejemplo, de velar porque se cumple en este momento el estado de emergencia nacional. La función de la municipalidad es la de dar las autorizaciones y fiscalizar las autorizaciones. El Ministerio de Salud, fiscalizar las medidas sanitarias que están vigentes. Entonces, nosotros estamos enfocados más en lo que ya es propiamente la prevención situacional del delito, además de los otros programas que tenemos orientados a la prevención a largo plazo, como les decía, que es trabajo con grupos de menores de edad, de jóvenes en situación de riesgo, y lo que se llama las zonas calientes. Hay diferentes estrategias de prevención que se tienen que combinar. Porque, por ejemplo, si usted solo aplica la estrategia de prevención en zonas calientes, que lo conoce la policía, que lo conoce la municipalidad, ¿qué significa? Intervengo en las zonas de mayor incidencia delictiva, por ejemplo, delito contra el patrimonio, en el paradero tal de Paucarpata, todos los días le roban a las señoras las carteras. Entonces, le digo a la policía, incremente estos sus operativos. Si solo aplico esa técnica de prevención, lo que va a pasar es que el señor ratero de robar en la cartera de acá se va a mudar a 3 paraderos más allá. Entonces, lo que hacemos es estar persiguiendo al delincuente, que se llama la política de los atrapamoscas. Entonces, hay que combinar estrategias. No solamente hay que aplicar una, hay que aplicar varias. El Perú es uno de los pocos países que tiene fiscalías de prevención del delito. En otros sistemas latinoamericanos no existe esta figura, también por las características de nuestra población. En Arequipa tenemos la ventaja de haber conseguido a lo largo de estos 20 años prácticamente que tenemos los mismos fiscales de prevención del delito trabajando en el tema, una cierta cultura en la población de respeto hacia la autoridad, que es lo que nos decía el general que falta, ¿no? En Arequipa hay más respeto por la policía y por el Ministerio Público, tal vez porque hay más sinergia en el trabajo, ¿no? No se puede lograr respeto si es que hay enfrentamiento entre las dos fuerzas más importantes que son para controlar el orden público, para investigar el delito. Y en ese sentido hay un mayor apoyo a la población en nuestras actividades. Pero nos encontramos con que también la delincuencia va evolucionando. Entonces nuestras tareas tienen también que ir cambiando, nuestras estrategias y técnicas tienen que ir cambiando. Por ejemplo, ahora con motivo de la emergencia sanitaria y con el motivo de la pandemia, se han incrementado los delitos informáticos, que son delitos diferentes, que son otra forma de perseguir. Entonces ya la Fiscalía ha creado una unidad de ciberdelincuencia que trabaja de forma conjunta con la policía, que tiene un muy buen sistema de detección de delitos informáticos, que hace seguimientos, por ejemplo, en Facebook, que hace seguimientos de redes sociales para determinar quién es la persona que está incurriendo en esos delitos informáticos. Ahora tenemos el problema de los delitos de violación de medidas sanitarias también, que por la pandemia se han incrementado, y hay la famosa discusión, ¿no?
¿El hecho de que yo haga una fiesta en mi casa es una multa que debe ponerme la policía o es una infracción que me debe poner la fiscalía? O sea, procesarme ya por violación de medidas sanitarias. Eso depende del tipo penal. Eso ya lo ve el fiscal penal de turno de acuerdo a la investigación que se ha hecho con la policía. Pero este es un campo nuevo, por ejemplo. Ahora tenemos un montón de casos de violación de medidas sanitarias. Con la implementación de la reactivación económica y los protocolos sectoriales, tenemos también ahora nuevos casos específicos de violación de medidas sanitarias por realización de eventos sin autorización que violan las medidas sanitarias, porque realizar un evento sin autorización es un problema que le compete a la municipalidad. Pero si en ese acto de realizar este evento yo estoy poniendo en riesgo la salud de las personas y violando la medida sanitaria de prohibición de aglomeraciones, de uso de mascarillas, de toque de queda, ahí estoy cometiendo delito. Entonces hay un trabajo conjunto, un trabajo que parte desde sensibilizar a la autoridad municipal sobre cuáles son los nuevos protocolos, al organizador del evento sobre en cómo tiene que actuar, y también a la población en general, para que no acuda a este tipo de situaciones, los cuales se ponen en riesgo. Entonces, si nos damos cuenta, es una labor articulada. No podemos trabajar en compartimentos estancos, no podemos esperar que solo la policía nos solucione el problema de la seguridad ciudadana, porque eso no va a ser así. Es un trabajo de toda la sociedad, el que yo quiero insistir que tiene un rol muy importante el ciudadano. Lamentablemente nosotros a lo largo de todos estos años hemos estado acostumbrados a que como ciudadanos le pidamos al gobierno de turno que nos provea de todo lo que necesitamos, que todo lo que pase sea culpa del gobierno de turno. Y no es así, o sea, nosotros como ciudadanos también somos responsables, también generamos situaciones de riesgo. Si yo, por ejemplo, salgo en medio de la noche a caminarme por una calle que es peligrosa, por ejemplo, en Cuarto Centenario donde se vende droga, puedo ser atacado. Si me voy y me subo a cualquier taxi que pasa por la puerta de mi casa sin ver que tiene casquete, que tiene la autorización del CETARE, también me pongo en una situación de riesgo. Si yo sé que en Arequipa el mayor riesgo de comisión de hechos delictivos era antes, por ejemplo, de los taxis, no podía yo tomar cualquier taxi. Si yo sé como ciudadano que existe riesgo de que si yo voy al banco a retirar una cantidad importante de dinero, me puedan estar vigilando los famosos marcas, entonces utilizo los medios alternativos. Entonces todo eso requiere una labor de educación, pero requiere también que el ciudadano lo utilice, o sea, que el ciudadano sea protagonista de la seguridad ciudadana, que no espere a que el alcalde de su jurisdicción le garantice que todo va a ser seguro, porque no es así. Lamentablemente, en lo que son juntas vecinales no encontramos mucha participación ciudadana. La participación ciudadana es sobre todo de gente adulto mayor, que está más involucrada y que tiene una mayor conciencia cívica de la conciencia que tienen ahora los jóvenes. Entonces, como les decía, un tema importante en la seguridad ciudadana es darle el protagonismo al directo responsable, que es el ciudadano, para que él sepa cómo participar, cómo intervenir y ante quién acudir en cada situación. La labor de la municipalidad a través de sus sugerencias de seguridad ciudadana y a través del CODISEC también es muy importante porque ellos son los que articulan el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, justamente detectando estas zonas delictivas donde hay mayor influencia, donde tenemos que trabajar más, y se hace toda esta labor que, como les digo, que va desde la sensibilización, la prevención y la persecución del delito, y toda la cadena que nos lleva a disminuir esta situación de delincuencia. Un aspecto más filosófico de la disminución de la delincuencia, por supuesto, es la mejora de las condiciones sociales, ¿no? Esto va a permitir que haya menor posibilidad de cometer un hecho delictivo, pero esto es a largo plazo. O sea, en ninguna sociedad, ni en la sociedad más culta ni más avanzada, tenemos un índice de criminalidad cero, porque siempre hay situaciones que tienden a permitir que se cometan delitos. Como decía el general también, lamentablemente nosotros al haber salido de una temporada muy fuerte de violencia durante la época del terrorismo, tenemos también una cierta cultura que tiende al enfrentamiento, ¿no? No somos una sociedad completamente pacífica. Hay mucho índice de lo que se llama querulancia. Mucha gente, sobre todo en Arequipa, quiere solucionar sus conflictos, como les decía, no a través del diálogo ni a través de la conversación entre vecinos, entre familias, sino acudiendo o ante los tribunales, que es lo mejor, pero también lo saturan, o simplemente a las vías de hecho. Las denuncias que tenemos por justicia por mano propia, que es decir, que uno decide aplicar su propia justicia por linchamientos, o simplemente porque yo decido desalojar al que me invadió, o porque decido cobrarme yo la deuda, están aumentando. Entonces, en ese sentido, yo también ratifico lo que dice el general. Es necesario que nuestras autoridades policiales, judiciales, fiscales, municipales tengan más legitimidad entre la población, que la población sepa que puede confiar en ellos
y que puede acudir a estas autoridades para que su caso sea atendido. Si bien nosotros tenemos un nivel de control, que es un nivel de control bastante fuerte, se podría decir, a nivel de los órganos de control interno, a nivel de la Junta Nacional de Justicia, se requiere más personal. Igual que en la policía, se requiere más personal para atender la gran cantidad de casos, sobre todo ahora, como les decía, lo que nos está incrementando notablemente la carga en la Fiscalía son los casos de violencia intrafamiliar. Son la mayoría de casos que hay que están condicionados por otros asuntos, que por ejemplo son el alto consumo de alcohol que hay en la ciudad de Arequipa. Hay distritos que es en los que se sabe que todos los fines de semana va a haber casos de violencia familiar por alto consumo de alcohol, o por la sociedad misma en la que vivimos, en la cual hay mucha violencia, la falta de manejo de emociones, la falta de manejo de conflictos interpersonales. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a destacar para concluir mi intervención que además de la labor que realizamos como autoridades, la policía, la fiscalía, la municipalidad, los CODISEX y los COPROSEX, hay que devolver la responsabilidad de la seguridad ciudadana también al propio ciudadano para que él sea el que se cuide a sí mismo, no se genere situaciones de riesgo y cuando sucedan, sepa cómo acudir y cómo disminuirlas. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora, a usted por su participación y es muy importante, sobre todo, conocer los puntos de vista de cada uno de nuestros invitados. Asimismo, también invitamos a nuestros espectadores a través de las diversas redes de nuestra universidad a formular sus interrogantes. El tema, medidas y lucha contra la delincuencia. Ahora vamos a tener la participación del coronel Milton Rondón Andrade. Él es secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la región Arequipa. También va a abordar el mismo tema. Vamos a ver cuáles son las propuestas y sobre todo el análisis que nos trae el coronel Milton Rondón. Reiteradas buenas noches, coronel. Bienvenido. Lorena, gracias por la invitación al doctor Mujica, general Blanco, y saludo a la doctora Cecilia Cordero, que también hemos trabajado juntos en un momento dado en la policía. El tema es importantísimo porque si nosotros como ciudadanos no vamos a participar en este trabajo de la seguridad ciudadana, no vamos a poder controlar. Primero vamos a partir de un punto de vista, ¿no? Un tema, tres conceptos que son fundamentales en los procesos que muchos nosotros conocemos, otros no. Tenemos lo que es la investigación criminal, que es la policía especializada, la que se encarga de la investigación de los delitos, una vez que se han cometido, por supuesto, con participación de la Fiscalía y de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. Tenemos la criminalística, que es un tema de que son los especialistas del laboratorio, los cuales son los encargados de acumular las pruebas, los peritajes de distintos tipos biológicos, físicos, explosivos y otros, que es su especialidad, y que apoyan a lo que es la investigación. Y un tema importantísimo, la criminología, que en la criminología es el estudio de las causas o lo que motiva a la comisión de un hecho delictuoso. Entonces, partiendo de eso, teniendo esos conceptos, vamos a irnos a lo que dijo mi general Blanco, así como la doctora Cecilia, tenemos la prevención y la investigación. Sabemos que la prevención es antes del delito y la investigación una vez que se ha producido el delito. Que ese es un proceso que ya la policía está plenamente preparada para el tema. Es su trabajo, su labor, primero las comisarías, interviene en lo que es investigación criminal, las unidades especializadas, por supuesto, con la dirección, lo que dice el Código Procesal Penal de la Fiscalía. Va al proceso judicial, el juez espera lo conveniente, evaluación de las pruebas, y bueno, lo sentencia a una persona que ha producido un robo o un homicidio o cualquier otro delito. Lo sentencia y el INPE se encarga de que se cumpla la pena que ha sido impuesta. Entonces, pero el tema de investigación está bien llevado por la policía, Ministerio Público y con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con las falencias o la problemática que se presentan, ¿no? Porque tienen sus cuestiones de recursos humanos, logísticos y otros. Pero nosotros tenemos que participar toda la población. Para eso, en el 2003 tenemos la ley 27933, que es la ley de seguridad ciudadana, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El Sistema de Seguridad Ciudadana en esa ley da disposiciones para que se formen los comités.
el sistema a nivel nacional, y a nivel región tenemos los comités regionales de seguridad ciudadana. En las provincias, en Arequipa, está a cargo como presidente de este comité el arquitecto Elmer Castellica, como presidente, como gobernador. Este comité está conformado por todas las instituciones que tenemos, Ministerio Público, el doctor Irigoyen, el Poder Judicial, lo que es SUCAME, lo que es salud, educación, las dos unidades provinciales, las dos provincias de mayor población, y el representante de las juntas vecineras regional. Todo este conglomerado de personas son los encargados de reunirse, de acuerdo a la ley, cada 2 meses, 6 reuniones al año, necesariamente. Pero si es necesario, se reúnen todos los meses, de acuerdo a las necesidades, reuniones ordinarias y extraordinarias. Todo esto está regulado por la ley 27933. ¿Qué hacemos? Primero, después de ellos, tenemos el tema nacional, el comité regional, los comités provinciales. Tenemos 8 provincias, tenemos 8 comités. En Arequipa está como presidente el doctor Omar Candia, y con todas las autoridades de la jurisdicción. En el comité regional está el señor general, el general de la policía. En el provincial está el coronel de la región. Y en los distritos se llama CODISEC, que está a cargo de los alcaldes. Los alcaldes son presidentes, están los comisarios. El comisario es integrante. El juez de paz, representante del Ministerio Público, las postas médicas, que es salud, educación, los colegios y las juntas vecinales. En todos los niveles, a nivel del sistema nacional, da las directivas, las pautas, las estrategias, pero a nivel región Arequipa, el presidente, el CORESEC, Comité Regional de Seguridad Ciudadana, ¿qué hace? Igual que el COPROSEC, igual que los distritos, se encargan de hacer un plan de seguridad ciudadana. Todas las personas, todas las instituciones que están reunidas aportan, y vemos el índice delincuencial. Entonces, en ese plan está el índice delincuencial. Hacemos un estudio, porque todas las instituciones nos dan las estadísticas, tanto Policía Nacional, Ministerio Público, sacamos del INPE, sacamos estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, y todas esas informaciones vemos la problemática. Identificamos los problemas, por decirle, en Arequipa tenemos la mayor incidencia, lo que son los robos, como dijo la doctora, la violencia familiar, los homicidios, robos a domicilios, homicidios, después accidentes de tránsito, y así son 5 delitos los principales, de acuerdo al decalaje de la región netamente de Arequipa. Pero en las provincias ven su problemática, de cuáles son sus delitos, y en los distritos, en los códices, ven su problemática, porque la problemática de San Juan de Tarucani no es la misma que el distrito de Yanaguara. Entonces tiene que hacer un estudio y una evaluación. Para ello, cada uno de los comités distritales, que son códices provinciales, y nosotros, hacemos un plan de acción de seguridad ciudadana. En este plan se ha identificado cuáles son los delitos. Entonces, como ya sabemos los delitos, entonces ponemos las medidas para la lucha contra la delincuencia. Con esta estadística sabemos que hay mayor incidencia de robos en la jurisdicción, por decirles, de la provincia de Arequipa, en la avenida Independencia, robos son robo de carteras, carteristas, en vehículos, asaltos, lo que fuese. ¿Qué hacemos? Nos reunimos, porque este comité se reúne para hacer las medidas y acciones que se han plasmado en el plan y se tienen que cumplir. Necesariamente esas acciones tienen que cumplirse. Entonces, se reúne el señor general, el doctor Irigoyen, presidente de la Corte, y cada uno cumple sus funciones propias. Nosotros como región damos las estrategias. Los operativos son los provinciales y los distritales. Por decirles, en el distrito de Yura está el señor alcalde como presidente del CODISEC. Entonces él, con medio de su sugerencia de seguridad ciudadana, convoca se va a hacer el cumplimiento, por decirles, se ha programado rondas, porque eso es permanente, son actividades transversales de cumplimiento obligatorio. Tenemos el patrullaje integrado. El patrullaje integrado se hace en base al mapa del delito. El mapa del delito lo confecciona el comisario, la comisaría, viendo la realidad y en coordinación con la municipalidad y la Gerencia de Seguridad Ciudadana con los Serenazgo.
Entonces, si la mayor incidencia en lluvia de robos es en la avenida principal, en el kilómetro 16, entonces el patrullaje integrado que está conformado por un policía, por el vehículo proporcionado por la municipalidad, chofer y policía, la Policía Nacional pone 1 o 2 efectivos de acuerdo a lo que la persona que cuenta. Entonces, estos efectivos hacen la ronda patrullaje integrado, le llamamos. Este patrullaje integrado está orientado en base al, como le dije, al mapa del delito. Entonces, tiene que reducir, es una prevención. Tenemos que evitar la comisión de hechos delictuosos del tipo que fuese, de acuerdo a nuestro mapa del delito. El comisario es el que orienta y guía cuál es el lugar del patrullaje integrado y lo realiza en prevención. El mapa del delito no es estático, como mi general bien lo sabe, que hoy día están robando en la Avenida Independencia, le ponemos patrullaje integrado, patrullaje a pie, y vamos a ver que va a migrar y se va a ir a lo que es Goyeneche, o se va a otras calles, ¿no? Entonces tenemos que, la prevención es evitar que se cometan delitos. Pero para evitar, para que se corte y estas personas sean plenamente identificadas, contamos videovigilancia, contamos con las cámaras, la acumulación de pruebas, con temas de inteligencia para poder identificarlos, capturarlos en flagrancia, y ya es un delito que hay que poner a disposición, como le decía ya, investigatorio. Aparte de ese patrullaje integrado, tenemos el patrullaje municipal, que es preventivo, lo que le llamamos comúnmente serenazgos. Es otra acción preventiva, es otra medida de prevención que está a cargo de los comités de seguridad ciudadana, el COPROSEC, comités provinciales y los otros regionales. Pero no lo hacen los alcaldes, porque no es la función del alcalde. El alcalde es el presidente, el que dirige, pero esos códices son que todos cumplimos nuestra función. En estos patrullajes integrados y en el patrullaje municipal, los serenos, lo que vemos en la provincial y en los distritos, van y hacen las rondas repetitivas. Tienen un teléfono, llevan estadísticas, ven cuántos han intervenido, ellos solos intervienen son en prevención. Cuando hay un delito en curso, el serenazgo, de acuerdo a la ley por el arresto ciudadano, ellos pueden intervenir a esta persona, arrestarlo y ponerlo a disposición de inmediato a la policía. Entonces, la policía le hace el acta respectiva, pero ya el sereno está cumpliendo su función como ciudadano y como autoridad local, que para que el sereno pueda ser autoridad local, se supone que el señor alcalde tiene la resolución respectiva de la creación de serenazgo y la contratación de ese efectivo para que haga las veces de la ronda como autoridad local. Si va a otro distrito no puede ser, no ejerce esa autoridad local. Pero el arresto ciudadano, como ustedes lo conocen, las autoridades presentes, se puede hacerlo cualquier ciudadano. No estamos obligados los ciudadanos a arrestar a las personas, es facultativo, pero por cuestiones los serenos, por ser autoridad local, sí ellos tienen que de una u otra forma hacer las detenciones cuando hay, los arrestos ciudadanos, cuando hay un delito flagrante. Entonces son 2 medidas de seguridad, 2 medidas de prevención que se está realizando. Pero esto es dentro de los comités porque la ley lo dice y lo menciona así. No chocan, jamás puede chocar las instituciones, ni Ministerio Público, ni Poder Judicial, ni Policía Nacional, ni Serenazgo, porque cada uno tiene sus funciones propias. En la prevención se tiene que actualizar el mapa del delito cada 2 o 3 meses. Necesariamente los comités, por medio de los gerentes y los secretarios técnicos, tienen que actualizarlo cada 2 meses lo que son los mapas del delito y mapas de riesgo. El mapa del delito nos menciona qué delitos se han cometido y dónde, las zonas, horas, días, lugares, y eso nos sirve para poder hacer los patrullajes. Los factores de riesgo, en qué zonas es más peligrosa, por decirle, se vende demasiado licor en la Avenida Jesús, por decirles, ¿no? Un ejemplo. Hay prostitución en tal zona, Avenida Jesús, por decirles. En la Avenida Dolores, problemas de alcoholismo, por decirles. Entonces, ¿qué hace el comité? Convoca, por medio de la gerencia, a la policía, Ministerio Público, o en todo caso, en algunos casos, como integrantes del comité, porque todos tenemos la facultad de convocar, la policía de repente puede hacer los operativos. Para ello convoca a lo que es Ministerio Público, convoca a la municipalidad, porque la municipalidad tiene que ir fiscalización.
tiene que ir al lugar a ver si es que tiene permiso, si no tiene permiso, a qué rubro es el que le han autorizado, si está cumpliendo o no está cumpliendo. Si no cumple, inmediatamente tiene que cerrarlo, poner las multas, lo que corresponda. La policía, el Ministerio Público da las garantías del caso, tiene que ver si hay comisión de delito, la doctora Ana en la prevención de lo que es la prevención del delito, y actúa de acuerdo a sus funciones. Nadie tiene por qué sobreponer funciones, porque cada uno tiene funciones específicas y claras. Simplemente los comités son para organizar estos temas. Ahí va, la policía garantiza el proceso. Si es que hay mayores problemas y si hay la comisión del delito, inmediatamente interviene con sus unidades especializadas, sea la investigación o sea la prevención, que la use para proteger las escenas, para que no haya intervención de otras personas y se frustre el operativo. Y serenazgo del distrito o de la provincia para garantizar, apoyar a la Policía Nacional. Porque es la Policía Nacional, en algunos de los casos, bien tiene el personal suficiente, pero el serenazgo, de acuerdo a la ley, también tiene que apoyar a la gestión de la policía y tiene que apoyar al comisario. No son independientes, no, sino que tiene que coordinar con el comisario, quien es el que en los distritos y en las provincias de cada comisaría son los encargados de ver estos temas. Entonces ya se está previniendo, esas son las medidas que a la fecha se toman, porque este plan es anual, y tenemos el plan 2021 y ya se está ejecutando el plan, se está formulando el plan del 2022. ¿Por qué? Porque tenemos que prever presupuestos, en cada institución tiene que, el Ministerio Público nos da las estadísticas, nosotros coordinamos con ellos, nos sentamos en un panel y hacemos qué pasa con esto, qué hacemos con esto, y cada uno aporta sus ideas y sus experiencias, y esas ideas y experiencias nos ayudan a formular este plan para que sea certero y eficaz. Y en cada reunión, si es necesario cambiar o modificar, se cambia. Para analizar la problemática, tenemos los 5 principales delitos de acuerdo a la ley, hacemos las acciones. Como le decía, parte de ello, los patrullajes integrados, los patrullajes municipales. Tenemos los mapas del delito y mapas de riesgo. Los mapas de riesgo, como le decía, son las zonas probables, la recuperación de espacios públicos, un parque que está completamente abandonado, hay delincuencia, hay alcohólicos, drogadicción. Entonces tenemos que hacer recuperación de espacio público. Eso está considerado en el plan. En los planes, nuestros planes están considerados recuperación de espacios públicos. El presidente, en todo caso, los distritos, sea el doctor Omar Candia, o sea en un distrito el alcalde, dice, vamos a hacer la recuperación, o a solicitud o a pedido de cualquiera de los miembros, dice, hagamos este operativo y lo hacen en forma conjunta. Entonces, ahí va la recuperación de espacio público. Una vez que recuperan el espacio público, la municipalidad tiene la obligación, sea provincial o distrital, de mantener y proteger ese espacio. ¿Qué quiere decir? De que si no hay plantas, no hay pasto, está abandonado, tiene que cercarlo, tiene que, desde la medida de seguridad, reverdecerlo, y la medida de seguridad estará a cargo de los serenos, o de alguna acción de acuerdo a las circunstancias de que permita que ahí ya no haya delincuencia. Estamos previniendo, estamos evitando que esa zona donde hay drogadictos o hay alcohólicos que pueden salir a violar, que pueden salir a atacar a las personas, lo minimizamos y lo eliminamos. Al eliminar la causa, no se da el delito. Si antes salía y ahí asaltar y robar, eliminado del parque, esas personas ya no tienen dónde tomar y se van a otro sitio o simplemente desaparecen. Igual con lo que es el alcoholismo. Generalmente hay las cantinas, los bares, las personas se dedican a tomar, se van toman y se van a su casa y propician enfrentamiento con la familia. Vienes tomado, te tomas el sueldo, haces mucho problema y pelean con la familia, violencia familiar. A veces se producen feminicidios consecuencia del alcohol. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un plan de trabajo en el cual vamos a eliminar las cantinas, porque las cantinas es la zona donde depende de bebidas alcohólicas. A veces venden las bebidas alcohólicas con autorización, yo tengo permiso, todo, pero pueden venderla, pero no pueden consumir en el interior, y si consumen tienen que tener ciertas licencias. Entonces se arma el operativo, como le digo, a solicitud del Ministerio Público, solicitud de la policía, pero con apoyo de todo el comité, ese trabajo conjunto. Para eso son los comités, para trabajar en forma conjunta, integrada. Como le digo, en ningún momento se choca o quién es más que otro en la institución, porque cada uno, en este comité, porque cada uno tiene función propia y no podemos chocar. Me quedan pocos minutos. En este caso, por ejemplo, lo de COVID, otra acción, hablamos capacitaciones, el programa capacitaciones a serenazgo, capacitaciones a los vecinos, todo está en el plan, capacitaciones a las madres, a las asociaciones, a las juntas vecinales, que son importantísimas. Entonces,
todos ellos somos un conglomerado para trabajar las medidas para contrarrestar la delincuencia. Se están dando ahora, siempre se han dado, se están poniendo mayor incidencia, por decirles, para control de COVID. Se puede hacer en el cercado, en Yanaguara, se junta en un momento dado, la cartera Yura, por decirles, se juntaba, entraba ahí la provincial, fiscalización de provincial de transportes, para ver si es que estaban cumpliendo o no estaban cumpliendo los choferes con los protocolos COVID, con todo lo que decían las mascarillas, del protocolo facial. Entraba ahí, fiscalización, venía, trabajaba con nosotros salud. Los salud ingresaban a los vehículos a ver si había las medidas suficientes y necesarias para que ese carro pueda circular. Veían si cumplían con todos los protocolos. La policía daba las garantías, Serenazgo apoyaba a la policía, juntas vecinales sensibilizaba. Entonces, todos estos temas tienen que ser conjuntos, no se puede trabajar en forma individual, como le digo, si bien es cierto, cada uno cumple su función, como policía cumple esa función, pero un momento dado que se hacen los operativos conjuntos, todos tenemos que colaborar. Para este tema, lo que comentó la doctora Cecilia, para lo que es tenemos las fiestas de Halloween, las fiestas de Canción Criolla y Todos Santos. Sabemos que ya se ha hecho el plan, ya lo ha hecho la provincial, ha hecho un plan que ya lo ha expuesto ayer o anteayer, si no me equivoco, y lo ha expuesto a la ciudadanía. El señor arquitecto ya ha hecho documentos de un plan para que los COPROSEC y los COIGES cumplan. Tenemos que controlar los que vienen, todos esos para los niños, algunos tienen registro sanitario, otros no, son contaminantes, y hay una serie de temas que se pueden tratar y se puede ampliar, pero lo que quiero hacer conocer a ustedes es que el trabajo para las medidas de seguridad lo estamos trabajando desde el punto de vista del Sistema Nacional, del Plan Nacional 2019-2023, que es un plan rector y que en base a eso está el COPROSEC, nosotros, el COPROSEC provincial y el Código Distrital. Entonces, solamente es que las autoridades se unan. Y las juntas vecinales que hacen un trabajo importantísimo, porque tenemos las juntas vecinales quienes colaboran y apoyan con la policía, están a cargo de la policía, pero en el momento de trabajar, trabajamos todos en grupo, porque ellos pueden sensibilizar, ellos no pueden hacer algún tipo de acciones como la policía, porque no es su función, pero tienen su ley, ellos colaboran y apoyamos el tema. Entonces, hay muchas cosas que conversar. Gracias, Lorena. Gracias a usted, coronel Milton Rondón, por su participación. Y muy bien, vamos a empezar ahora con las interrogantes que nos han dejado a través de las diversas redes nuestros espectadores. La primera pregunta va dirigido a la doctora Ana Cecilia Cordero. Manifiestan lo siguiente: la doctora Ana Cecilia Cordero ha expresado que deben ser los mismos ciudadanos quienes deben también aportar en la seguridad ciudadana. ¿De qué manera se puede involucrar a los jóvenes, aún sabiendo que son los adultos mayores solo los que están interesados en ser parte de las juntas vecinales? Doctora. Gracias, Lorena. Bueno, yo pienso que hay que motivarlos desde que son niños. O sea, el trabajo que nosotros hacemos con fiscalías escolares demuestra que los que son más interesados en participar, que serían los más interesados, ¿no?, en cumplir con la norma, son los niños. Por ejemplo, cuando hacemos charlas para prevención de pirotécnicos en primaria incluso, son los niños los que motivan a sus padres a que cumplan con la norma. Entonces, en ese sentido hay que encontrar nuevas estrategias, de repente desde las nuevas tecnologías, para que los ciudadanos jóvenes, los millennials, participen también en este proceso, ¿no? Hay que encontrar la forma de motivarlos. Esto ya requiere de un estudio incluso psicológico, no es simplemente así, para que ellos también vean cuál es el costo-beneficio para ellos como ciudadanos de participar activamente en la defensa de su comunidad o de su sociedad, o de estar debidamente organizados desde su perspectiva. De repente a los jóvenes les va más el tema de las apps, crear una app de seguridad ciudadana en la que sepas que este punto caliente es el más resaltante de tu distrito, o que tú puedas llenar esa información. Entonces hay que encontrar las nuevas tecnologías también, yo creo, para llegar a este tipo de población. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia Cordero. Vamos con más preguntas, tenemos, y ahora para el general Enrique Blanco. General, nos consultan en cuanto justamente a lo que estábamos conversando sobre políticas públicas, algo que quede oficialmente ya regido por parte de las autoridades sobre la posesión ilegal de armas.
¿cómo la controlamos? Porque en Arequipa se están registrando asaltos con armas de fuego. ¿De dónde salen esas armas? ¿Quién las controla? ¿Por qué están en manos de los delincuentes cuando hace algunos años eso no se veía en Arequipa? Bueno, primero que los delincuentes, hay una Superintendencia Nacional de Armamento y Munición de Uso Civil, que es la SUCAME. Está registrado las personas que tienen su arma, la propiedad del arma, y sacan su licencia para utilizar esa arma con fines de seguridad y defensa. Indudablemente los delincuentes no van a estar suscritos a SUCAME, entonces lo que hacen es un mercado negro paralelo, que pueden ser armas que vengan de otros países como Bolivia o zonas, uno, por ejemplo, yo operaba en el Valle de Guayaga, yo operaba en el Valle del Mantaro N, de Brain. Y ahí cuando hacíamos operativos antinarcóticos, ahí encontré en los teletransportados, encontrábamos armas, pero eran armas que venían pues de Colombia, o eran armas que venían de Brasil, que eran los usuarios a que se les abastecía droga, o armas que venían de Bolivia, ¿no? Ahora también es cierto, y se descubrió alguna oportunidad, las armas, algunos malos efectivos de la fuerza del orden alquilaban armas por la Comisión de Ilícitos Penales. Entonces, existe la política, pero tampoco es que hay que criminalizar, porque todos tenemos, mira, todos tenemos criminalizar el uso de armas por parte de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no dice que el señor Jaime Mujica tiene todo el derecho de tener una arma inscrita en su CAME, entrenado, practicado todo, y para su propia defensa, ¿no? Entonces tampoco es que hay que criminalizar el derecho de la persona a defenderse, porque si vamos a continuar en este incremento de la delincuencia, bueno, en Arequipa, como muy bien lo dijo la doctora, el trabajo entre los operadores de justicia es excelente. En ciudades como Lima, ustedes ven los noticieros y estás saliendo de tu casa y que viene una cuatrimoto, viene una moto y te asaltan y no pasa nada. Entonces va a llegar un momento en que el vecino dirá, ya pues, si tú como Estado no puedes defenderme, déjame defenderme a mí. Entonces tampoco hay que criminalizar el uso de armas por parte de civiles, porque yo creo que ninguna persona que ha cumplido con los requisitos de tener un arma lo haga con la finalidad de cometer un ilícito penal, ¿no? Entonces, el problema es el mercado negro que indudablemente es ilegal. Gracias. No sé si respondo a la pregunta. Gracias, general, por esa respuesta. Nos escriben respecto a una situación o en todo caso una propuesta de solución, ¿no?, que está funcionando en otros países. Por ejemplo, nos escriben, en Ecuador se ha legalizado, existe la legalización de las pandillas y que ha reducido, dicen, en una cifra considerable los niveles de criminalidad. Es un tema que no se aborda en otros países y que puede ser una medida original y que por falta de conocimiento es muy probable que estas decisiones o políticas de decisiones no se tomen en otros países. ¿Podría funcionar en nuestro país la legalización de las pandillas? Esa pregunta para la doctora Ana Cecilia Cordero. Lo que está prohibido en el Perú es el pandillaje pernicioso, o sea, cuando de un grupo de personas se juntan, en este caso jóvenes, para a través de la pandilla cometer delito. Las políticas de legalización por ejemplo, de consumo de drogas, no necesariamente como un paralelo, implican que se va a disminuir o que va a disminuir su utilización, o porque sean legales voy a dejar de usarlas. Entonces, el problema de la pandilla no creo que solo se pueda solucionar con legalizarlas, porque es un problema complejo. Uno ingresa a una pandilla porque tiene un vacío existencial en su formación, claro, porque no tiene papá, no tiene mamá, no está bien estructurado. Entonces la pandilla reemplaza a ese grupo social que me falta. Entonces, si esa pandilla, entre comillas, cumple una función útil a la sociedad, monstruo perfecto. Pero si va a ser pernicioso, o sea, si va a dedicarse a cometer delitos, entonces ahí no hay nada que legalizar, eso se tiene que seguir persiguiendo. Entonces, yo creo que tenemos que ver el problema un poco desde el punto de vista más complejo, no tan simple. La simple legalización o permisividad de cosas
no necesariamente significa que vamos a disminuir. Por supuesto que hay que buscar enfoques nuevos e interesantes. El trabajo, por ejemplo, que se hace aquí a nivel de los OPCs para trabajar con jóvenes en riesgo es interesante. Ahorita se trabaja también con jóvenes con justicia juvenil restaurativa, para aquellos que han cometido delitos ya, restauren a la sociedad y al agraviado, lo que le han hecho, tomen conciencia de su falta en este caso, se les perdone su falta, que en este caso es una falta de menores de edad, y puedan restaurarse. Por eso se llama justicia juvenil restaurativa. Desde ese punto de vista, ese tipo de enfoques que ya están probados, justicia juvenil restaurativa, justicia transicional, sí funcionarían, pero yo no creo que la simple legalización de un grupo que sea dañino pueda funcionar para disminuir la criminalidad. Cuestión de estudiarlo. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia Cordero, por esa respuesta. Tenemos una pregunta ahora para el coronel Milton Rondón. Coronel, nos consultan respecto a las cámaras de seguridad en los diferentes distritos, si esto está coordinado, si efectivamente hay un control sobre si están funcionando. Es la preocupación de algunos de los ciudadanos, porque a veces vemos las cámaras, pero no sabemos si están funcionando, si las están controlando, si son útiles para ayudar a la policía. ¿Cómo maneja eso desde la región? ¿Hay algún control? ¿Hay alguna comunicación especial con los distritos? Mire, las cámaras son, que digo, importantísimas en la persecución del delito, porque en un momento dado, con autorización judicial y fiscal, son tomadas en cuenta como medio de prueba. Cuando se produce un robo, hace muchos años, en un caso, en un distrito X, se dio un homicidio, salieron de un bar, y gracias a la cámara se pudo identificar plenamente a la persona, al homicida. Fue un feminicidio, y con ello permitió la captura, el seguimiento del proceso, y si no me equivoco también la sentencia respectiva. Todos los distritos tienen sus cámaras, de acuerdo, porque son parte del comité y de la municipalidad propiamente dicha. Nosotros, como comité regional, lo que se hace es constantemente coordinaciones para ver si están funcionando o no. Nosotros nos faculta la ley, porque somos los comités regionales, a asistir, a ir a las provincias y a los distritos, porque la ley lo faculta, lo dispone, y verificar si se están dando o no están dando y en qué forma se están utilizando. Generalmente la cámara, el centro de monitoreo está a cargo de la policía y con serenazgo, y trabajan conjuntamente. En algunos casos, la central está en las comisarías y observa lo que también observa el serenazgo. Y para una participación directa, si se da un hecho, el que observa inmediatamente comunica al patrullaje integrado o al patrullaje municipal, y de inmediato intervienen y proceden a la detención de la persona o al hecho que se está investigando. Nosotros, como ente rector, como Comité de Seguridad Regional, como le digo, supervisamos, vamos y vemos si funcionan o no funcionan. Eso es un trabajo que se hace en forma conjunta, coordinado, para que el ciudadano esté más seguro. Pero sí, lo supervisamos y lo controlamos. Cualquiera de las informaciones son abiertas, no tenemos ningún momento, ahorita no tengo las estadísticas, cuántas cámaras hay en uno u otro lugar. Se lleva un control, se lleva, una relación, y se coordina con los municipios para que podamos trabajar, y si no están malogradas o algún tema, poder restaurarlas y que el ciudadano esté protegido y que sea el beneficiado, porque para ello es. Entonces, en un momento dado, lo que se necesita en la cámara es que detecte la emergencia e inmediatamente vaya al patrullaje integrado, policía, serenazgo o serenazgo solo, de acuerdo a las circunstancias. Pero para eso estamos, para proteger a la ciudadanía. Gracias. Gracias, coronel Milton Rondón, por su participación. Ahora vamos a escuchar las conclusiones y reflexiones finales a cargo del doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, reiteradas buenas noches. Lorena, y a los distinguidos ponentes. Yo he visto el problema de inseguridad y voy a tomar la parte de la doctora, ¿no? La educación. Y la educación realmente ha cambiado mucho en estos últimos tiempos, y principalmente en las épocas de pandemia, donde los alumnos han tenido acceso mayor a la información a través de redes sociales. La educación ya no se da en cuatro paredes. ¿Cómo podemos formar realmente una conciencia cívica de seguridad en nuestros jóvenes,
si tenemos un ministro realmente del Interior que está propugnando el consumo de la coca? ¿Cómo podemos realmente hablar de la seguridad? Yo los he escuchado a ustedes y siento orgullo realmente de la labor de la prevención de la Fiscalía de Prevención del Delito, del coronel del Comité de Seguridad Ciudadana y al coronel Blanco, que lo conozco de mucho tiempo. Pero yo creo que el problema no está ahí. El problema está realmente en el Estado, quién es el responsable de la seguridad, que se ha encargado en estos últimos tiempos de descabezar a la policía. La policía no tiene una ley orgánica que le permita que se respete la meritocracia entre sus cargos. ¿Cómo es posible que ponga a una persona de ministro del Interior que fue separado de la policía por antecedentes? Yo no entiendo realmente por qué no enfocamos las cosas por donde realmente debemos. ¿Ustedes creen que vamos a arreglar el mundo simplemente tocando puntualmente ciertas cosas? En la medida de que el Estado realmente no sea quien asuma y dé el empoderamiento necesario a la policía. Si un policía se defiende con su arma, el único país del mundo donde es investigado el policía es aquí y es condenado a la cárcel. ¿Qué quieren? ¿Que haga justicia? ¿Cómo podemos hacer si realmente todos los procesos que actualmente existen penalmente demoran años de años? Y las cárceles están hacinadas, donde tenemos cantidades de delincuentes en una escuela realmente que permite sacar cada día más delincuentes y se maneja desde las cárceles los delitos. ¿Cómo podemos hablar de seguridad así? Yo creo que el Estado, lamentablemente, en los últimos años, como lo dijo el general Blanco, ha manoseado realmente a la organización policial y la ha tratado de responsabilizar de su falta de capacidad, de lo que es su responsabilidad, de dar seguridad a los ciudadanos. Y estamos viviendo un clima de inseguridad total. Y lo vivimos realmente, ¿por qué? Por la incapacidad del Estado. Un Estado ineficiente, donde los cargos se ocupan más por dádivas, realmente quienes apoyaron la campaña y como un desafío abierto a la comunidad. Esa es la seguridad que estamos viviendo. Entonces, ¿qué seguridad puede cambiar a estas alturas? ¿Qué creen? ¿Que arreglando la sala de mi casa yo voy a arreglar mi casa? No. ¿Qué prevención puede hacerse cuando la comercialización de la droga se está fomentando nuevamente? ¿Qué comercialización se puede hacer si a la policía se le ha quitado la capacidad de hacer las investigaciones previas en todos los delitos que se cometen? Por eso es que tenemos realmente que por los delitos que dice la doctora, un delito de difamación demora 4 años y los delitos penales 6, 7, 8 años. Y esa gente, mientras tanto, ¿cuál es el hacinamiento que tenemos en las cárceles? ¿Así queremos seguridad? Y la seguridad se ha agudizado más aún porque estamos viviendo una situación económicamente crítica. La población realmente tenemos un porcentaje alto de gente que está desocupada, que no tiene de qué vivir. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces no tratemos realmente de repente de cerrar los ojos ante una realidad que es evidente. Yo sí puedo decirlo, y puedo decirlo con claridad desde la tribuna que me toca como director de la Universidad San Martín, de que realmente el Estado es responsable de todo lo que está pasando. Y se ha agudizado la crisis de inseguridad a niveles extremos. Uno no puede salir ni a la calle. Arequipa realmente durante mucho tiempo, y en la época del general Blanco, siempre ha sido un sitio especial, pero vayan a Lima y vean lo que es seguridad. A ver, vean si se pueden simplemente subir a su carro o entrar a su puerta. Y no es porque la educación no esté educada. Lamentablemente la población no puede ser parte realmente de un sistema que está demostrando su corrupción y su incapacidad de la manera más evidente. Discúlpenme realmente si he sido duro, pero creo que tenemos que poner las cosas en donde realmente deben estar. Y si queremos seguridad realmente y queremos que la gente realmente se sienta segura, pues demostremos realmente que tenemos seguridad ahí en el gobierno, que tenemos seguridad realmente en nuestras instituciones y que no estamos sujetos a la amenaza tan terrible que actualmente se cierne sobre el Perú, donde la incapacidad, la inmoralidad y la corrupción son las que están gobernando. Disculpen, pero ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario, y es cierto, partamos desde la educación. En los colegios hay cursos como educación cívica que ya no están y que necesitan estar para entender cómo debemos comportarnos en la sociedad y amar el lugar donde vivimos, respetarlo. Eso hay que enseñarle
a la juventud, a los adolescentes, para evitar que las generaciones en el camino se vayan perdiendo. Bien, señores, hemos compartido con ustedes el tema del día de hoy, Lorena. Así es, Eric, agradecer a nuestros invitados, gracias por el análisis correspondiente, al doctor Jaime Mujica Calderón por las reflexiones finales, y creo que esto nos lleva a un camino, unirnos Universidad, Fiscalía, la Policía Nacional del Perú y también el Comité Regional de Seguridad Ciudadana para empezar a trabajar de una manera conjunta y retornar a aquellas charlas y clases que se daban en el curso de educación cívica. Unámonos entonces a través de esta plataforma para empezar a trabajar con la juventud que nos necesita y no sigamos lamentándonos por las cifras y los porcentajes que crecen cada día con la criminalidad. Entonces, estamos dispuestos a poder trabajar y sumar ideas. Muy pronto nos estamos comunicando entonces para iniciar con esta jornada que va a ayudar a nuestra ciudad. Muy buenas noches y muchísimas gracias.